deviene de un problema científico, ¿no? O sea, el problema científico, y eso parte de una integridad problemática. A este problema hay que darle una solución, que es una hipótesis científica. La hipótesis tiene su sustento en las fuentes bibliográficas. Hay que leer bastante. Por ejemplo, la parte del proyecto es muy importante, lo que son el marco referencial o marco teórico, que también se llama, que tiene dos componentes: los antecedentes y las bases teóricas. Antecedentes son otros trabajos de investigación, y las bases teóricas son la teoría que está en los libros. En la hipótesis están las variables. Hay que encontrar, la hipótesis contiene de manera precisa las variables. Y hay variables, la dependiente, que normalmente la que se estudia, la variable independiente. Debería haber una variable independiente. Y además, pueden haber otras variables que pueden estar afectando la investigación, y eso se llama variables intervinientes. Las variables van a dar origen a los objetivos, porque yo voy a repartir datos en función de estas variables. Entonces, mis objetivos va a ser para la variable dependiente, otro objetivo para la variable independiente, y un tercer objetivo, de ser el caso, para las variables o variables intervinientes. Luego las variables se descomponen en subvariables que se llaman dimensiones. Pueden haber tantas dimensiones como ustedes crean pertinentes de acuerdo a la investigación. Dimensión A, dimensión O, sea, son las subvariables que están contenidas dentro de cada variable. Y recién dentro de estas dimensiones, de las subvariables, van a estar los datos que voy a recoger, que se llaman los indicadores. ¿Qué datos requiero yo para qué? Para dar respuesta a mis objetivos. Todo eso para mis objetivos. ¿Qué datos requiero yo para mi investigación? Eso va a depender de cómo se construye. Hay algunos que ya tienen instrumentos establecidos, instrumentos en el sentido de que esos instrumentos se han construido normalmente, por ejemplo, para percepción. Entonces, hay indicadores. Los indicadores son los datos que requiero en función de las variables, que cada variable es un objetivo, de manera general. ¿Para qué sirven estos indicadores? Para elaborar el instrumento de recolección de datos. El instrumento se elabora en función de estos datos que yo necesito estudiar. Es un instrumento que se elabora en función de esto. Entonces, que quede claro que este problema necesita ser resuelto a través de una hipótesis. La hipótesis es la solución al problema. No puede ser que la hipótesis aparezca después de las variables o después de los objetivos. Si ya tengo mis objetivos, ¿para qué me sirve la hipótesis? No me sirve de nada. Y por otro lado, ¿cómo he elaborado mis objetivos? ¿En base a qué? Si todavía no tengo la hipótesis donde aparecen las variables, ¿cómo he elaborado mis objetivos? Por eso hay un orden: hipótesis, y después de la hipótesis son los objetivos. En la hipótesis decía están las variables. Aquí están las variables, que son los datos que requiero para solucionar mi problema. Y estas variables se les componen en subvariables, y podrían haber incluso subvariables. Esas subvariables se llaman dimensiones, y hay tres variables normalmente. Normalmente la que se estudia es la variable dependiente. Eso es lo que se estudia normalmente. Pero debería haber, porque esta variable dependiente depende de algo, ¿no? No aparece por sí sola. Siempre va a depender de algo, que se llama la variable independiente. Pero también hay variables que podrían estar afectando. Aquí me detengo un rato. Lo pongo así para el contexto para el contexto de poder identificar mejor. Supongamos que yo estoy estudiando calidad de servicio, la parte de administración de empresas, calidad de servicio. Usemos la calidad de servicio del restaurante La Cabaña. Queremos ver la calidad de servicio. En esta hipótesis va a estar el objeto de estudio, que también aparece en el problema. ¿Qué es objeto de estudio? Hay que entender, por un lado, que yo voy a estudiar la calidad de servicio. ¿Qué es objeto de estudio? Para la calidad de servicio de ese restaurante. Hay que identificar, porque si no sé cuál es mi objeto de estudio, ¿de qué voy a investigar? ¿De dónde voy a sacar mis datos, no? ¿Qué datos voy a recolectar, no? El restaurante La Cabaña. El restaurante La Cabaña sería el objeto de estudio, ¿sí? Pero ese objeto de estudio, yo voy a recoger. ¿Cómo recojo los datos de ese restaurante? ¿A través de quién? Los usuarios. De los usuarios, los clientes. Pero los clientes forman parte del objeto de estudio.
¿Los sindicatos son parte? No. Sí son parte, son clientes. Sí son parte, porque quien va a la cabaña va una vez, si no le gustó ya no regresa nunca más. Pero los que van, y eso es lo más común en las farmacias, ¿qué le dan a las farmacias? Bonos, puntos. Entonces, ¿qué están haciendo ahí con los clientes? Haciéndoles partícipe de la empresa, y eso es lo que se llama la fidelización del cliente, ¿no? O sea, el cliente regresa porque le dan algo más barato, algo más, bonos, etcétera, etcétera. Incluso algunos les dan para médicos ahí gratis para que les receten, etcétera, ¿no? Campañas que hacen. Entonces, esa es la variable interviniente. Perdón, aquí el objeto de estudio es la empresa, que en este caso es la cabaña. Y las unidades de investigación es de dónde o de qué yo voy a recolectar mis datos. Entonces, las unidades de investigación se van a llamar clientes. Si bien no son parte de la empresa, pero se hacen parte de la empresa por su participación continua, visita continua a esa empresa. Los datos los voy a recoger de los clientes. Podría también recoger los datos de los trabajadores, que es otra percepción de la calidad de servicio por trabajadores. Y la percepción de la calidad de servicio por clientes. Pues cambia. Va a depende de cómo va a ser mi trabajo. Luego, en estos clientes participan hombres y mujeres. Salud. Los hombres tendrán una percepción igual que las mujeres sobre el gusto, atención, etcétera, que es lo que mide la calidad de servicio. ¿Son iguales la percepción de hombres y mujeres? No, diferentes. En algunos casos podría ser que sí, no, otro trabajo de investigación, pero en este caso la mujer puede tener una percepción diferente, porque ella cocina, ella sabe los gustos, el hombre casi. Entonces, podría haber, no digo que tenga que ver, podría haber influencia en este caso del sexo. A esto se le llaman variables intervinientes. ¿Qué pasa si yo no considero esto? Yo tomo los datos sin considerar sexo y tomo hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa si las mujeres son las que tienen una percepción diferente? Entonces podría estar influenciando que las mujeres son más exquisitas, por decir para el caso de los restaurantes, lo podrían valorar menos o lo podrían valorar más si es que el restaurante es muy bueno, y el hombre tendría otra calificación. Entonces podríamos ver que al mezclar los dos habría un sesgo en cuanto a la calidad de servicio. Pero si yo estudio mujeres por un lado y hombres por otro lado, ahí determino por cada uno de esos casos. ¿Y cómo sé de que el sexo está influyendo o no? Hago pruebas de hipótesis. Con los datos recolectados hago una comparación, percepción de mujeres y percepción de hombres, dos grupos, para dos grupos, y la calidad de servicio se mide a través de un instrumento que se llama SERCUAL, que es un instrumento cualitativo. Dicen, es bueno, malo, regular, deficiente, etc. Es un aspecto cualitativo. Sin embargo, para hacer el estudio, ese instrumento se transforma en cuantitativo si yo le doy una escala de Likert. Malo, 1, regular, 2, bueno, 3, etc. Yo le doy una escala de Likert y puedo hacer el análisis cuantitativo. Si tengo mis datos cuantitativos, hombres y mujeres, ¿qué tipo de análisis estadístico voy a hacer? ¿Qué tipo de análisis estadístico voy a hacer? Dos grupos. ¿Perdón? A través de los promedios puede ser, pero ¿cómo se llama la prueba? Una comparación, una T de estudio, porque había que ser chi cuadrado. Chi cuadrado es para datos cualitativos. Si yo lo analizara como bueno, muy malo, deficiente, aplicaría ahí datos cualitativos, chi cuadrado. Pero como tengo datos cuantitativos, tengo promedios. Entonces, voy a comparar promedio de mujeres y promedio de varones. ¿Qué tipo de prueba? T de promedios. Si tuviera tres grupos, por decir ya aquí hablando de género, por decirlo así de manera general, ya tengo tres grupos. ¿Qué prueba aplico? ¿T de promedios? No. ¿Ah? Shapiro, pero ¿cuándo se aplica Shapiro? Cuando son dos grupos solamente aplico T de promedios. Siempre estoy aplicando promedios. Si tengo tres grupos, se llama análisis de varianza. Entonces, análisis de varianza, ahí puedo aplicar Tukey. Pero primero, análisis de varianza. Quiero ver si es que hay variabilidad entre esos tres, pero a través de los promedios.
Bueno, eso es parte estadística, solamente para que ya vayan pensando que sí tienen que manejar algo, no digo que tienen que ser especialistas, ¿no? Pero para eso están los estadísticos, ¿no? Entonces miren, y la prueba entre hombres y mujeres me indica que se rechaza la hipótesis nula, promedio de mujeres y promedio de varones es igual. Si rechazo, quiere decir que los datos que yo recoja, los voy a trabajar para hombres por un lado y para mujeres por otro lado. Si la prueba estadística me indica que no hay diferencias, junto los datos y me olvido del sexo. Me interesa porque los datos son similares. Dime. En una investigación hay muchas variables, ¿no? ¿Se tiene que tomar todas las variables o solamente puedo tomar una? Porque cuando más variables se va a hacer más complejo. ¿No? Claro. Estadísticas, ¿no? Pero es más preferible tomar una o dos variables. ¿No? Pero no se trata de tomar una o dos variables. Se trata, ¿mi problema cuál es? ¿Qué quiero analizar? Mi hipótesis que me particulariza el problema más específico. ¿Qué me dice mi hipótesis? En función de eso es que voy a ver qué factores están influyendo o no en el análisis que yo voy a hacer. Puede haber un montón, 6, 7. Se pueden hacer con las 6 y las 7. ¿Cómo sé cuáles son las principales que más influyen? Va a depender, pues va a depender del tipo de estudio, del tipo de organismo, del tipo de producto que quiero analizar. No es por decir yo quiero 6 variables, 5, no se puede decir cuáles son. Yo quiero 5, 3 variables. No, yo tengo que ver para ese problema cuáles son los factores que podrían estar influyendo. Y eso me va a dirigir a ver mis variables. Yo decido que sí se pueden estudiar 6, 10 variables. En los experimentos se pueden hacer eso, ¿no? Es un análisis multivariado, pero ahí hay mucha complejidad, ¿no? Porque ahí tengo que ir separando y después junto y hacer dendrogramas que sí, el SPS lo puede sacar, ¿no? Pero para hacer el análisis posterior, la interpretación ahí donde cómo influye 3, 4 factores que podrían estar afectando a la investigación. Entonces, como recomendación es preferir estudiar pocas variables. Las principales que podrían estar afectando, 2 o 3 variables, no estudien más, porque si no se complica, ¿no? Porque de esas variables, si hay variables intervinientes, ya intervienen otras situaciones, ¿no? Por eso ya el investigador tiene que analizar qué aspecto es lo que le interesa para la investigación, de acuerdo al problema que estoy estudiando, particularmente de mi hipótesis, a dónde, de ese problema lo particularizo con mi hipótesis, a dónde quiero llegar con mi investigación. Pero no hagan cosas complicadas, ¿no? Y nosotros tuvimos un caso en un proyecto, o sea, había una variable intermedia entre la variable independiente y la variable dependiente. En el medio surgía una variable más que dependía de la primera y modificaba la tercera. Esto no puede encontrar una variable, de hecho aquí no puede encontrar una variable intermedia. ¿Cómo lo podría clasificar ahí? O sea, y es una variable que está afectando. Si es una variable que está afectando, es otra variable dependiente. Es otra variable. Dependientes, vamos a ver, 1, 2, 3 variables podrían haber, como dependientes, ¿no? En este caso teníamos una variable independiente que generaba un comportamiento, y este comportamiento generaba a la vez otro en la tercera variable, por decirlo así. No sé cómo es la excepción, pero en este caso, esta variable dependiente se constituiría en 2 variables. Variable A y variable B, ¿no? Pues como dependientes. Porque no hay una variable intermedia, no hay variables intermedias, ¿no? Ahora, esta variable intermedia se puede asumir como que en una situación, para la variable interviniente da origen a esto, en otra situación da origen a esto, pues ahí estaríamos hablando de una variable interviniente. No sé cómo se... Hay que estar en cada caso, porque así nomás nos pueden decir, no puedo analizar, no puedo recobrar muy bien. Es más probable que sea una variable interviniente, que podría estar afectando. Si le doy a esta variable dependiente una cierta situación, me da así, pero si le doy otra cierta situación, me da otra cosa. Entonces estamos hablando de variables que son intervinientes. Podría ser. Habría que analizar bien el proyecto. Hasta aquí. Entonces les decía que estas variables se estudian a través de indicadores. Me interesa el indicador directo, no me interesa la dimensión. Pero puede ser que yo encuentre subvariables.
un grupo de indicadores me indican que es una subvariable, otro grupo de indicadores es otra subvariable. Entonces se puede tener dimensiones que se llaman también subvariables. Y es preferible que sea así, ¿no? Porque estas subvariables tienen ciertas características que agrupan estos indicadores. Porque al final interesan los indicadores, al final de cuentas. Con esos indicadores es que voy a elaborar el instrumento de recolección de datos. Este instrumento se elabora con esta información que yo preveo que necesito para dar respuesta a mis objetivos que estoy planificando. Ahora, estamos hablando, antes de empezar la clase, que ese instrumento se construye cuando particularmente son cuestionarios, pero también se construye cuando tengo equipos. Y ese instrumento, que es un cuestionario, tengo que validarlo. No puedo hacer unas preguntas que se me ocurran. ¿En base a qué hago las preguntas? Esos indicadores que responden a variables. Pero este instrumento que he elaborado tengo que darle una validez y confiabilidad, pasando por juicio de expertos. Está bien redactado, esto mide lo que debe medir, etcétera, ¿no? Entonces, estos instrumentos tienen que ser validados, validez y confiabilidad. Los instrumentos que utilizamos cuando ya son equipos, no es necesario validar el instrumento, porque determino el pH, determino la temperatura. Un juicio de experto no lo va a decir si la temperatura está bien o está mal, porque directamente me da el equipo, ¿no? Lo que sí hay que ver que ese equipo sí esté calibrado, que no tenga fallas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que interesa es el tipo de equipo que voy a utilizar, porque a veces de un equipo a otro cambian. Por eso incluso cuando aplico, por ejemplo, quiero determinar dislipidemias, entonces puedo utilizar un espectrofotómetro, pues otro equipo que ha salido de la CIC, y cada espectrofotómetro tiene sus kits. Entonces, de acuerdo a los kits, cambian de alguna manera hay una variabilidad en cuanto a colesterol, HDL, LDL, etcétera, no depende del equipo, ¿no? Entonces, eso tengo que sí explicarlo en la parte metodológica, qué tipo de instrumentos. Pero ese instrumento que elaboro, porque tengo que elaborar de todas maneras, qué datos voy a recolectar, tengo que elaborarlo, entonces esto no necesita ser sometido a juicio de experto ni validez de confiabilidad. Lo que va a ver es la sensibilidad del equipo y ver si el equipo, cuántos años tiene, si ha sido calibrado, porque muchas veces en las universidades eso pasa de largo, ¿no? Tiene 10 años, nunca lo han visto si está bien funcionando el equipo, ¿no? Entonces el equipo se descalibra y eso tiene que ser. Y si es que vamos a elaborar trabajos de investigación para la industria, pues, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Una pregunta. Usted habla, por ejemplo, de una medición de pH. Entonces, hay una norma, por ejemplo, para hacer ese procedimiento. ¿Esa norma cómo la considero? ¿Como instrumento? No. Una norma donde dice cómo debo hacerlo, me indica toda la metodología que debo seguir, o estandariza el procedimiento. Claro. Para eso usted equipa un pHímetro, que es una marca tal. Tiene una marca el pHímetro, ¿no? Pero no es un pHímetro que lo hace usted. Es un pHímetro, a no ser que tienes un pHímetro de papel, ¿no? Que la variabilidad, pues, la sensibilidad es enorme, que el papel solamente es ácido base, por decir, ¿no? Pero con un equipo, tiene una marca ese equipo. Ese equipo tiene su sensibilidad. Entonces, lo que usted va a poner se utilizó un pHímetro, omega, etcétera, cuyo procedimiento es de acuerdo a lo que indica fulano de tal en el año tal. No tiene que describir el procedimiento, y no va a ser para cada equipo va a ser un... No, sí, yo me refiero, a usted más o menos acaba de dar la respuesta. ¿Cómo cito a la norma? Usted acaba de citar a un... Entonces, usted pone, para tal equipo que se sigue el procedimiento que indica días 2015. O la norma tal. No, días 2015. O puede poner la que sigue la norma tal de acuerdo a días tal. Porque nosotros siempre tenemos discusión ahí, porque nosotros trabajamos bastante con ensayos materiales, por ejemplo, y en una tesis podemos ver 6, 10 ensayos. Entonces, citar a cada equipo y a cada material serían 10. Describir, describir, así lo puede citar. Describir, sí, está bien, correcto. Describir es entonces, para nosotros es más sencillo decir, se ha realizado conforme a la norma tal. Y en la norma está contenido el procedimiento y los equipos que se le deciden. Pero tiene que ser referencia a la cita del autor, no puede poner la norma tal.
tiene que indicar la cita del autor. El que lee va a seguir ese procedimiento, porque puede haber otro procedimiento para esa norma. Alguien puede hacer otro procedimiento. Entonces yo voy a seguir esa norma que dice tal autor. En el caso material, nosotros tenemos las normas técnicas que marcan, que son estandarizadas, ¿no? Las hacen acá, ¿no? Pero esa norma tiene un número. Claro, un código. Y tiene un código y tiene un autor que lo ha hecho. Claro. Todos tienen autores, ¿no? No, las normas no salen así nomás. Cuando hablo de las normas tienen unos códigos, ¿no? La NTP tal, la NTP tal. Eso, bueno. Pero siempre tienen que indicar citando a autores. Siempre. No puede decir se hizo tal cosa, sino siempre hay citas para que tenga validez y confiabilidad de instrumento. Diga. Una consulta, por ejemplo, equipos artesanales hechos por un secador por ahí forzado, un ahumador, ¿tiene validez como ¿Tiene validez? ¿Cómo lo podría ir? Para el secado de café se utilizó una forma de secado elaborado para el lugar y describe eso, pero esa descripción no va dentro de la parte metodológica. Va a decir descripción, cómo se indica en el anexo, B, A, C, D, y al final del anexo, pero sucintamente, pero va como anexo. Usted le llaman anexo, pero el APA se dice apéndice, por si acaso. El APA dice apéndice, pero a mayoría de ustedes le llaman como anexo. Ahí se describe, pero brevemente, pero muy preciso, ¿no? Pero que algunos le gusta explayar, cuentan la vida de los que hicieron eso, ¿no? Al grano. Bien, entonces esta primera parte es para construir el instrumento. Ese instrumento, le decía, para poder aplicarlo, si es el nuevo, tengo que validar. Pero si ese instrumento ya existe, solamente pongo para determinar, por ejemplo, por decir calidad de servicio, se aplicará el instrumento CERCUAL para Soramán, etc. Anexo tanto. Nada más pongo el instrumento listo, que tiene validez, y hay que indicar que tiene validez tanto y confiabilidad tanto. Listo. Ahora, a veces esos instrumentos se aplican, se han aplicado en Estados Unidos, ya ha sido traducido al castellano, entonces haya sufrido una modificación, no una modificación, se ha terminado validez y confiabilidad, y se ha aplicado en Lima. Entonces, para esa población tiene una validez ese instrumento. Pero si yo lo voy a aplicar acá, tengo que aplicar su validez y confiabilidad, no por juicio de experto, es necesario, para la población de acá. Entonces, los instrumentos tienen validez de acuerdo a la población donde yo voy a aplicarlos. Si he aplicado para una universidad del Oriente, ese sirve para todas esas universidades, pero no sirve para una universidad de la costa o para una universidad de la Sierra de Puno. Entonces hay que determinar su validez y confiabilidad para esos lugares, de grupo de lugares que tienen ciertas características geográficas, etc. Tiene que determinarse eso. Eso es sencillísimo a través de un muestreo piloto simplemente. El SPS que tienen validez y confiabilidad, automáticamente el TOEFL les determina, ¿no? ¿Se entendió hasta aquí? Bien. Una vez que decía este instrumento, antes de aplicarlo, si es que lo he elaborado yo, o si ha venido de otro lugar, no, de España no se puede aplicar directamente acá, ¿no? Porque el léxico es diferente. En España dicen móvil, por decir, y estoy aplicando a niños, por ejemplo, quiero ver uso de redes sociales por estudiantes, y el estudiante no sabe, como móvil es otra cosa, para nosotros se llama celular, por decirlo así. Entonces a eso se llama adaptación del instrumento, eso para acá. Entonces, es una adaptación. Entonces tengo que hacer eso, o si ya el instrumento lo aplico tal cual, porque veo que es la misma situación, solamente indicaré si aplicaré el instrumento X de tal autor, nada más. Y si ese instrumento sí se pone anexo A y va al final, la parte de anexo, solamente el instrumento. Dicho esto, entonces, de acuerdo a las circunstancias, el instrumento será validado o no, de acuerdo a las circunstancias. Pues, los juicios de expertos, si es que es nuevo o si no, adaptarlo también. Luego una prueba piloto para determinar la confiabilidad. Recién aquí con esto, si es confiable, paso a la recolección de datos. ¿Qué técnicas? La recolección de datos son técnicos, ¿no?
técnicas e instrumentos. Porque hay a veces una confusión, ¿no? Elabora un cuestionario. El cuestionario lo toman como técnica, ese es como instrumento. ¿Qué es el cuestionario? ¿Una técnica o un instrumento? ¿Ah? Es un instrumento. Ese instrumento que es un cuestionario, ¿a través de qué técnica lo voy a aplicar? Encuesta, entrevista, focus group, etc. Entonces hay que manejar bien las terminologías, ¿no? Porque con frecuencia en las tesis hablan de técnica y instrumento como mezclado, es raro. Entonces, se aplica con técnicas, los instrumentos se aplican a través de técnicas, puede ser la observación, etc. Y una vez que aplico el instrumento, ya estoy recogiendo mis datos. Aplico el instrumento, voy a hacer las encuestas, las entrevistas, tomo las muestras, determino el pH, salinidad, etcétera, etcétera, y recojo los datos. Y esos datos de ese instrumento lo traslado a una hoja electrónica de cálculo. A esa hoja electrónica se llama base de datos. Base de datos. Y esa es la parte principal para poder hacer todo el procesamiento de datos, ¿no? Y esa base de datos debe ser revisada muy bien debe ser revisada, porque con frecuencia, mire, yo enseño tesis también del estudiante, que hacemos tesis para tesis 1, 2 y 3. En tesis 2 se recogen los datos. El estudiante cuando presenta, le pedimos enviando la base de datos para pasar control de calidad, y usted venga con todas sus hojas, que son los instrumentos, y me va a leer. Pues yo le digo, la persona número 10, o se busca el instrumento 10, se comienza a leer, y yo me va leyendo lo que dice ahí, y yo voy revisando lo que ha escrito en la hoja de cálculo. Con frecuencia hay entre 40 y 50% de error. Regrese porque los datos están errados. De pasar de las hojas solamente a la hoja de cálculo, hay errores. Entonces tienen que revisar bien, porque esos errores van a producir sesgo, ¿no? A veces, por ejemplo, el instrumento mide de 1 a 5 o de 1 a 7, y hay datos que son ceros, hay otros que son 15, ¿no? Por error, ¿no? Se equivocan en escribir. Se da, por eso ahí es lo que se llama, pues, es la revisión para ver que no haya errores entre lo que se escribió, o a veces el mismo instrumento está errado porque han marcado. Por eso, una vez que terminan de recolectar, pues están aplicando el instrumento, revisar ahí mismo los datos, ¿no? Porque hay algunos que no me faltan algunos datos. Si falta algún dato en un instrumento, ¿qué hago? ¿Paso por alto? Ese dato, si falta un dato, ese dato es parte importante de todo esto. De esos de aquí. Y me va a desconfigurar todo el análisis del proceso estadístico. Entonces, esa información, si falta un dato, sale. No la puedo reparar. Bien. Entonces, aquí hago el procesamiento de datos, hacer el control de calidad, porque eso es muy importante. Revisen, el asesor tiene que estar metido ahí revisando esa parte. Si no revisa bien, podría haber sesgos. Sesgos grandes, ¿no? Revisen bien. Luego esos datos, en base a que hago el procesamiento de datos, ¿cómo empiezo a procesar esto? Hago eso, saco promedios, saco varianzas, saco análisis. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo empiezo a procesar mis datos que ya están en la hoja de cálculo? Estadísticos. Los estadísticos, ¿qué estadísticos? Como digo, si quiere chi cuadrado, le aplico. Pero ¿para qué aplico chi cuadrado? Dime. Habla, no te preocupes. ¿Lo has dicho? ¿De acuerdo a qué? Los indicadores. No, esos mis indicadores son los datos que recolecto. De acuerdo a la metodología. De acuerdo a objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Yo voy a responder a mis objetivos, los datos son para esos objetivos. Entonces, para mi objetivo 1, ¿qué me dice? Para mi objetivo 2, ¿qué me dice? Pero si tengo un objetivo 3, variable interviniente, debo empezar con la variable interviniente. Porque ¿qué pasa si está mi variable interviniente, pero empiezo a hacer la variable dependiente? Y cuando voy a hacer la variable interviniente y no considero sexo, no considero la variable interviniente, ¿qué pasa cuando llego acá y me dice que el sexo se incluye? Todo lo que dices estuvo mal. Primero es la variable interviniente. Por eso, como he expresado más adelante, primero es la variable interviniente. Entonces ahí voy a hacer el análisis estadístico, dependiendo qué tipo de datos tengo. El análisis estadístico, y me dirá si
las mujeres tienen percepción diferente de los varones. Si me indica que hay diferencias, tengo que hacer análisis para la variable dependiente, mujeres por un lado y varones por otro lado. ¿Se entiende? Esto me dirige a la investigación, siendo esto como una cuestión casi intrascendente muchas veces, pero esto me dirige. ¿Qué debo hacer? ¿Me empiezo con mujeres y con hombres o hago todo en conjunto? Eso es. Si esta variable interviniente, la prueba, supongamos que sea sexo, la prueba T de promedio me indica que no hay diferencias, me olvido del sexo y junto todos los datos, o sea, no considero el sexo. Pero si la variable interviniente me dice que hay influencia del sexo, entonces ahí sí tengo que trabajar mujeres aparte y hombres aparte. Por eso hay que definir bien cuáles son las variables que podrían estar afectando a la investigación. Entonces yo empiezo a hacer los análisis estadísticos en función de las variables, y las variables que me dan origen a los objetivos. Consultas al respecto. Por eso que esos objetivos, no había un coleguita que decía que ¿de dónde había sacado esto? Eso es lógica. Pero ustedes ven, las tesis, los protocolos de las universidades, primero hablan de objetivos y si es que hay, hablan de la hipótesis. Entonces, ¿cómo configuro objetivo con hipótesis? ¿Cómo elaboro mis objetivos antes, si no sé mi hipótesis? Primero la hipótesis y ahí deben estar los objetivos. Porque yo voy a hacer una investigación para responder a mis objetivos que en conjunto me responden a la hipótesis. Bueno, entonces aquí ya voy a tener, hago mi procesamiento estadístico, digo, en función de mis objetivos. Pero eso voy a tener, en función de eso, voy a tener resultados, ¿no? ¿Qué resultados voy a tener en función de qué? Bueno, van a aparecer mis resultados. Primero para el objetivo 3, que es la variable interviniente. Luego el objetivo 1, el objetivo 2, ¿no? Esos son mis resultados. Y hasta allí, yo, ¿cómo elaboro los resultados de mi trabajo de investigación? Ese capítulo. Entonces, capítulo resultados. Tiene un título. ¿Qué título le voy a poner en función de este objetivo? No escribo el objetivo, escribo influencia del sexo. Influencia del sexo, por decirlo así de manera general. Y después de eso, describo cómo está el sexo afectando. Y al final de esa descripción voy a poner ver tabla 1, ver figura 1, etc. He visto, bueno, aquí hay algunos que envían un trabajo que ponen tabla 1, tabla 2. Tabla 1, tabla 2 no es mi objetivo, la tabla no es mi objetivo. Las tablas y las figuras son de apoyo a la redacción de ese resultado. El resultado es la descripción. El sexo que tiene, las mujeres tienen promedio 3.5 y los hombres tienen 4.2, son diferentes. ¿Cómo se indica? En la tabla 1, y debajo viene la tabla 1. Pero en varias universidades lo que ponen es tabla 1, tabla 2. La tabla 1 dice, pero no me dice nada. Yo tengo que responder a mis objetivos. Para eso están los objetivos, resultados como objetivos. Luego, terminado eso, entonces si ahí me dice que son diferentes, voy a hacer el análisis posterior para el objetivo de la variable dependiente. Pongamos localidad de servicio, mujeres. Más abajo, calidad de servicio, varones. Son diferentes. Calidad de servicio, mujeres, ahí describo nuevamente y luego pongo las figuras y las tablas pertinentes. Al final de la redacción de ese párrafo pondré tabla 1, figura 3, dependiente. Ese es el esquema de redacción, pero vamos a ver después, posteriormente, cuando hagamos cómo se construye una tabla, cómo se construye una figura, ¿no? Cómo es la redacción. Vamos a ver también esa, y al finalizar el diplomado. Así es. Eso es importante, me han pedido que los oriente bien porque ustedes van a dirigir tesis, van a ser jurado de tesis, ¿no? Para eso y eso. Por eso deben aplicarlo bien, ¿no? Hay que hacer bien las cosas, ¿no?
Claro, indudablemente de acuerdo a los protocolos que utilicen, si de repente siguen utilizando objetivos primero y no hay hipótesis, pues no se lo harán hacer. Pero ese es el análisis lógico de la investigación. Es el análisis. Una vez que elaborados los resultados, pasamos a otro capítulo que se llama la discusión. La discusión. ¿Cómo empiezo mi discusión? El mismo esquema de resultados, pero ya no van títulos. En discusión no hay títulos. Habrán los primeros párrafos referidos a la redacción del objetivo 1, donde encontré que hay diferencias. Entonces ahí doy una explicación a qué se diferencias y tengo que, bueno, las mujeres tienen estas características, porque yo tengo que hacer el análisis para el caso de mujeres, por qué está dando eso dentro de mi resultado. Y también eso se llama el análisis interno, y luego diré, fulano de tal en Lima, también estudiando tal cosa, encuentra cuestiones similares, u otro encuentra personas diferentes, y explico por qué este señor tiene diferentes o son iguales. Eso se llama el análisis externo, o sea, la discusión con otros trabajos. Pero primero analizo mis trabajos, el análisis que hago de mis propios datos, de los grupos que tengo, por un grupo A y un grupo B, un grupo de la región A, otro grupo de la región, están haciendo ese tipo de análisis. Entonces hay análisis interno y hay análisis externo en la discusión, ¿no? Ahí tenemos análisis interno y externo, primero del resultado que he obtenido, ¿no? Del resultado 1, del resultado 2, del resultado 3, etcétera, etcétera. De acuerdo, ahí no tengo, entonces debería primero aparecer el resultado 3, debería aparecer acá, porque eso es lo que he hecho primero, ¿no? Y esa es la discusión. Ahora, se recomienda también, no solamente para estudiantes, ya para ustedes sí tienen ese esquema, pero para estudiantes se recomienda que puedan hacerlo resultados y discusión juntos, ¿no? Porque para estudiantes es más complicado tener resultados y luego hacer discusión, porque a veces están hablando a través de los resultados cuando ya lo hicieron, ¿no? Se recomienda, depende de la institución como lo pero hay que ver que los estudiantes tienen menos capacidades para hacer la redacción, va a depender de cada uno. Después de eso, entonces ya vienen las conclusiones. Pero una propuesta que yo he desarrollado hace mucho tiempo, y que me digo, ya Trujillo lo tiene, la Universidad Católica lo tiene en varias escuelas. Después de eso, normalmente, ¿qué encontramos? Que, por ejemplo, la calidad de servicio no es buena, rendimiento escolar es bajo, y así, ¿no? Encontramos siempre cosas que no están bien hechas. Y eso es mi conclusión. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Qué aporte tengo? Nada más que he hecho un tipo de diagnóstico. He vuelto a recalcar el problema ya, pero con datos reales, ¿no? Ya se sabe, más o menos se percibe. ¿Qué recalco? Nada más, ¿no? ¿Qué encuentro? Conclusión, 2, 3 líneas, etc. Pero, ¿dónde está mi aporte? ¿Dónde está mi aporte? El aporte en la tesis aparece en lo que se llama recomendaciones, ¿no? Pero esas recomendaciones parecen disparos al aire porque nadie los lee las recomendaciones. ¿Han leído recomendaciones algunas de ustedes? Son 2 líneas, una línea de recomendaciones. Yo recomiendo que después de esto se haga la propuesta. ¿Qué propongo yo para mejorar la situación que se está presentando? ¿Qué propongo? Y una propuesta no es decir que está mal, pues no, o que lo haga tal persona, sino desarrollar frente a esto que encuentro, que hay situaciones negativas, adversas, etc. Para superar eso, yo que he investigado, ¿qué propongo? Porque yo soy el que manejo esa información, sé más. Hasta que mi asesor, debo saber más, porque he leído más. Entonces, ¿qué propongo? Aquí es donde debo desarrollar una propuesta. Mejorar, por ejemplo, la calidad del restaurante. Para ese restaurante, hago una propuesta, ¿no? Capacitación a los cocineros, capacitación a la atención, los precios que no sean tan altos, qué sé yo, que ofrecen, etc., ¿no? Esas propuestas se desarrollan en unas 5 a 10 páginas, cada propuesta, o sea, hay 3 propuestas, porque ese es el verdadero aporte que hace el investigador. Ahí está su aporte del investigador. Ya queda en la empresa si lo aplica, lo modifica o no, pero ya se le está dando el insumo, ¿no? Para el Ministerio de Salud, para la Dirección Regional de Educación, etc. Se dan esas propuestas. Eso es lo que ya debe tener. ¿Y qué incluye esa propuesta? Desde la población, la problemática,
la población un plan de mejora, ¿no? Un cronograma, si es capacitaciones, qué aspectos de la capacitación debe incluir, y un presupuesto, ¿no? Y una evaluación. Todo eso abarca una propuesta para que la empresa o la entidad lo aplique, lo pueda mejorar indudablemente de acuerdo a sus capacidades y lo aplique. Pues, ¿no? Ahí está donde tiene que mejorarse, pues, ¿no? Porque si decimos que esa calidad de servicio es deficiente, y esa persona que el dueño del restaurante, pues, ¿qué sabrá? Porque es dimensión 1 empatía, son dos el servicio mismo que se da, cómo está dando, ¿no? Y no lo va a entender bien, ¿no? En cambio, una propuesta sí está mejor estructurada. Entonces, eso es lo que debería haber. No hay esto hasta ahora en muchas universidades, la mayoría, escasas universidades. En mi universidad estoy peleando, pero no me hacen caso. No hay propuesta. Debería haber. A nivel de ustedes, ya como investigadores que deben estar desarrollando. Después vienen ya pues las conclusiones y las recomendaciones. La conclusión 1, discusión 1, resultados 1, objetivo 1. El primer objetivo me conduce a una conclusión, una variable. Conclusión 2, discusión 2. Aquí ya debe estar prácticamente la conclusión aquí. En las revistas americanas no hay conclusiones. ¿Por qué? Porque en la discusión ya hacen todo. La finalización de esos párrafos para este resultado, 3 por ejemplo, al final ya prácticamente me está dando la conclusión, sino que están ampliadas. Esa es aquí conclusiones, es reducirla para el aspecto puntual específico. Entonces las conclusiones son en función de los objetivos. Por eso se dice que los objetivos son resultados intermedios previstos. Son resultados intermedios. Consultas. Pues hay una lógica en la investigación. Doctor, un poquito de experiencia y de lo que usted acaba de incidir. Tenemos que procurar guardar la lógica, por lo que no solamente desde las variables, bueno, el problema, hipótesis, variables, que se derivan hasta los indicadores, ¿cierto? Y debe haber una secuencia, una lógica lo más, digamos, lo mejor posible. Pero hay aspectos importantes. Por ejemplo, esta es una normalización hecha en el consorcio UCB, que habla de grado por grado, y ellos lo tienen bastante claro esto, ¿no? Tienen inclusive manuales, elaboración de proyectos, son ya estandarizados. Pero lo que he notado aún es, todavía nos falta mucho plantear una buena discusión. La discusión, usted sabe que es una parte de la tesis donde se evidencia cuán crítico puedes hacer y cuánto puede contrastar los resultados respecto a antecedentes. Pero he notado también de que mientras mejor evalúas, mejor analizas los resultados por indicadores, mejor haces pruebas estadísticas a través de los indicadores, tratamiento estadístico de los indicadores, entonces te vas a dar cuenta qué indicador contribuye a explicar mejor una variable y por ende a entender cómo es que me resultó los objetivos. Y más aún es importante lo que usted dice. Si yo hago una buena discusión, voy a tener la posibilidad de hacer una buena propuesta. La consistencia de mi planteamiento de la discusión se va a evidenciar en la propuesta. Porque no se trata de decir, bueno, mi resultado fue esto y yo recomiendo esto, ¿no? O propongo esto. Sino que se evidencia realmente
que esa propuesta es una expresión de tu análisis, resultados que has hecho y que tiene coherencia, obviamente, respecto a la solución que buscas también, porque la idea es solucionar unos problemas, ¿verdad? Ese es el aporte un poquito producto de la experiencia. El tema de discusión todavía nos falta, me incluye a mí, tratar de entender qué es ahí donde debemos aportar nosotros en nuestra, aparte de nuestro background, expertise, de qué es lo que yo planteo, cuál es mi aporte ahí respecto a lo que ya se tiene como antecedentes, respecto a lo que yo encontré en mi estudio, ¿no? Aparte de explicar por qué resulta, pero esa parte me parece todavía. Por eso es que, muy bien usted lo decía, a nivel de pregrado se tiene en consideración resultados y discusión, pero el posgrado es realmente no solamente individualizado, sino que ahí se presta más atención, ¿no? Ahí se presta más atención, porque el resultado, cuando tú sometes a un software, por ejemplo, se trata de evaluar estadísticamente los resultados y te resulta, ¿no? El problema es qué explicación le das a esos resultados, cómo relaciona esos resultados que te dan respecto a los precedentes y esas cosas. Como te digo, finalmente, es muy importante ver que todo ese trabajo se vea en una buena propuesta de solución al problema, ¿no? Algo, digamos, mejorar, innovar un procedimiento, innovar una metodología, un instrumento mismo, etc. Efectivamente. A propósito, por ejemplo, ya algunos que yo asesoro tesis, que me han escuchado bien, porque yo no los presiono, incluso ya en sus tesis están poniendo propuestas, porque uno se da cuenta que ya se termina acá y ellos piensan que cuando llegan las conclusiones o a las recomendaciones, ellos van a hacer lo que está faltando ahí. Ustedes no van a hacer, ustedes terminan con su tesis y se acabó la fiesta y nomás. O sea, quien tiene que hacer las mejoras que es la empresa, la entidad, por ustedes han hecho el trabajo de investigación. Dicho de otro modo, lo que dice el profesor es muy importante, es muy crucial. ¿Cuál es la parte más importante de la tesis o del informe científico o del artículo científico? ¿Cuál es la parte más importante? ¿Qué capítulo, por decirlo así, es la parte más importante? La discusión. La discusión es el quid del asunto. Y eso, como dice el profesor, efectivamente aquí me está indicando esto. Si no tiene un buen análisis, no puedo llegar a conclusiones realmente provechosas, ¿no? Y que me conduzcan a una propuesta adecuada, ¿no? Es la discusión. Entonces, y eso pues no se consigue de la noche a la mañana, se consigue investigando, se consigue redactando. Para eso pues hay que tener un buen expertise por parte del investigador, hacer análisis profundo. Aquí es donde ya tiene que venir la parte crítica, y eso es lo que nos falta enseñar a los estudiantes, ser críticos. Terminar esta parte. Entonces, esta parte es trascendente, ¿no? La parte de la discusión. Por eso les decía, los americanos no tienen conclusiones, llegan hasta discusión, porque ahí está todo el verdadero asunto. Incluso algunas revistas, los artículos, los resultados los ponen después, pero la metodología lo ponen después, aparecen con resultados y discusión ahí mismo. Al final ponen la metodología. ¿Por qué le dan mucha importancia a la parte del análisis que hace el investigador? Esa es la trascendente. Allí va a aparecer el verdadero aporte, si es que no hay propuestas, ¿no? Ahí tiene que aparecer el análisis que se puede hacer, y ahí ya salen como ciertas propuestas, no tan bien elaboradas, no tan bien ampliadas, pero sí ya aparecen por allí esa parte que es trascendente de la investigación. O sea, la discusión es una parte fundamental. Como digo, no, es complicado, no es fácil. Para un estudiante de universidad, peor todavía, ¿no? O sea, hasta para nosotros mismos, como dice el profesor, yo me incluyo también, no es fácil, ¿no? Hacer análisis que impliquen realmente a dónde está el aporte de la investigación. Miren,